Hola a todos, Dios les bendiga. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el Evangelio y por qué es tan importante? Pablo dice en Romanos capítulo 1 del verso 16 al 17 lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando preguntamos a cualquier pastor o a cualquier creyente, ¿qué es el Evangelio?, la respuesta más rápida que nos vamos a encontrar es: el Evangelio son buenas noticias. Pero cuando nosotros hablamos de buenas noticias, podemos tener en nuestra mente muchísimas cosas diferentes. Quizás podemos pensar en el nacimiento de un bebé. Eso es una buena noticia. Cuando alguien nos dice que ha recibido un aumento en su trabajo, logró encontrar un trabajo cuando no lo tenía. Cuando alguien nos dice que estaba enfermo y necesitaba una cirugía y nos comenta que ha salido todo bien, hay muchas buenas noticias. Y cuando decimos que el Evangelio son buenas noticias, deberíamos explicar un poco más a fondo de qué se trata, porque no es cualquier cosa. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias en cuanto a la salvación en Cristo Jesús. El Evangelio son esas buenas noticias que anuncian el proceso, el plan y la obra redentora que Dios los ha llevado a cabo en Cristo. Así que, como podemos ver, es mucho mayor y mucho más importante que cualquier otra buena noticia que puede aparecer en este mundo. Se trata de la salvación de los pecadores. Se trata del pueblo escogido por Dios que ha sido redimido en Cristo. Se trata de aquel plan de redención que desde Génesis podemos ver que ya estaba prometido y que se cumple en la obra de la persona de Cristo. El Evangelio se trata de Cristo, de su persona y vida perfecta. El Evangelio se trata de la satisfacción de la justicia de Dios en Cristo. El Evangelio se trata de la muerte de Cristo y también de la gloriosa resurrección. El Evangelio es Cristo. Él es el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué es tan importante? El apóstol Pablo nos dice: porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es decir, es el único mensaje a través del cual los hombres pueden ser salvos. Dios ha determinado salvar a los pecadores por pura gracia mediante la fe en Cristo. Pero la Biblia también nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el Evangelio es de suma importancia. No es cualquier cosa, es poder de Dios. Cuando el Evangelio es predicado desde los púlpitos, cuando el Evangelio es anunciado desde cualquier plataforma, cuando el Evangelio es compartido en una charla individual con un amigo en cualquier cafetería o en nuestra casa, cuando el Evangelio es compartido en las plazas públicas por aquellos hombres y mujeres que quieren llevar el Evangelio a los que no conocen al Señor, es poder de Dios para salvación. Es el único mensaje que conduce al pecador a la cruz. Es el único mensaje que lleva al pecador de camino al Calvario y reconocer su miseria y a ver su única esperanza de salvación en Cristo. Así que el Evangelio no son las buenas noticias, no es solo un buen anuncio de algo que va a traer alegría al corazón del que recibe buenas noticias, sino que el Evangelio también se anuncia la justicia de Dios, que es mediante la fe en Cristo. Necesitamos seguir proclamando el Evangelio, porque cada día puede ser un día de salvación para los que no conocen el Evangelio, pero también es útil y es el mensaje fundamental para aquellos que ya han creído. Cuando nosotros, los creyentes, volvemos a escuchar el Evangelio, recordamos que hemos sido escogidos por Dios, que a pesar de nuestros pecados hemos sido amados por Dios hasta el punto que entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Cuando volvemos a escuchar el Evangelio, vemos las promesas de Dios cumplidas y recordamos que tenemos un fiel abogado a la diestra del Padre. Cuando volvemos a escuchar el Evangelio, volvemos a recordar que para nosotros no hay ninguna condenación, pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio es el mensaje de salvación para aquellos que están perdidos, pero también es un mensaje para aquellos que están en Cristo. Los llena de fuerza, los llena de valentía, los llena de coraje, de esperanza, de gozo, de paz, y les recuerda el incontable
el inmensurable, el incondicional amor de Dios que recibieron en Cristo. Eso es el Evangelio de buenas nuevas, la salvación en Cristo Jesús. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Comparte para que muchos puedan conocer el Evangelio. Dios le bendiga.